Muchos choferes pasan décadas manejando de noche en completa soledad, guardando vivencias que prefieren no compartir por miedo a que nadie les crea. La siguiente historia no la viví yo. Le ocurrió al abuelo de un seguidor cuando transportaba mercancía a finales de los años 80. Tengan buenas noches. Estás con Mr. Críptido. Mi abuelo, don Mateo, manejó camiones de carga durante casi 40 años. Viajó por todo el país cuando las carreteras todavía eran de 2 carriles. No había teléfonos celulares y quedarse varado en la sierra significaba pasar la noche solo en la cabina. Esperando a que amaneciera, el viejo no era un hombre supersticioso. No creía en fantasmas, ni en la mala suerte, ni en esas historias que los choferes contaban en los paraderos para pasar el rato. Él decía que el único peligro real en la carretera eran los frenos desgastados y los asaltantes. Sin embargo, un par de años antes de morir, mientras tomábamos un café en la cocina de su casa, me contó algo que nunca le había dicho a nadie más. Ni siquiera a mi abuela. Me lo contó con una seriedad que me heló la sangre, mirándome fijo a los ojos, como quien se quita un peso de encima antes de que se le acabe el tiempo. Esto le ocurrió a finales de los años 80, en un tramo viejo de la carretera que cruza la Huasteca. Eran poco más de las 2 de la mañana. Mi abuelo llevaba un cargamento de sacos de harina hacia Tampico. El camión era un Tortón viejo, un Dina azul que conocía al derecho y al revés. La noche estaba muy cerrada, de esas donde las luces altas apenas alcanzan a cortar la negrura de los cerros. A la altura del kilómetro 140, sintió un tirón extraño en el eje trasero. Pensó que tal vez se había ponchado una de las llantas internas, o que alguna balata se estaba amarrando. Al ser un tramo plano y con acotamiento amplio, decidió pararse a revisar. No quería arriesgarse a que el camión se le amarrara más adelante en las curvas. Se bajó con su linterna de mano y el pesado fierro que usaba para tantear el aire de las llantas. El aire de la sierra era frío, húmedo. Caminó rodeando el camión, golpeando las gomas. Todo se veía en orden. Las llantas estaban bien, pero justo cuando iba a regresar a la cabina, escuchó un ruido. Venía de adentro de la caja seca. Era un quejido sordo, rasposo, como el de un perro mediano que hubiera sido atropellado o estuviera atrapado. Mi abuelo se extrañó. La caja venía sellada desde la planta, pero pensó que tal vez, en la última parada que hizo para cenar, algún perro callejero se había colado por una rendija de la compuerta trasera, buscando refugio del frío. Abrió una de las hojas de la puerta con cuidado, apuntando con la linterna hacia el fondo, entre los espacios que quedaban arriba de los bultos de harina. La luz iluminó un bulto negro al fondo. Era un animal, un perro enorme, de un pelaje negro, grueso y apelmazado, lleno de lodo. Estaba hecho bolita en una esquina. Mi abuelo me dijo que al enfocarlo con la linterna, el animal no le gruñó ni intentó morder. Solo respiraba con dificultad. Tenía una herida profunda en el costado izquierdo, como si se hubiera enganchado con una cerca de púas, y de la pata trasera le salía sangre floja. El viejo siempre tuvo debilidad por los animales. En el rancho tenía 3 perros que cuidaban la casa. Verlo ahí tirado, temblando de frío y desangrándose, le dio lástima. Pensó en dejarlo ahí, pero la vibración de la carga y el movimiento del viaje lo iban a terminar de matar. El paradero más cercano, con una vulcanizadora y un pueblo pequeño, estaba a unos 40 minutos. Tomó una lona vieja que cargaba para tapar la mercancía. Se acercó despacio, envolvió al animal para que no fuera a morderlo por el dolor, y lo cargó. Me dijo que le sorprendió el peso. Parecía un perro, pero se sentía pesado como un hombre adulto. Con mucho esfuerzo lo cargó hasta la cabina y lo acomodó en el suelo del lado del copiloto, cerca de donde salía el calor del motor. El animal se acomodó de inmediato, escondiendo el hocico entre las patas. Quejándose muy quedito, mi abuelo cerró la puerta. Se subió al asiento del chofer y volvió a arrancar. Al principio todo marchaba normal. Mi
Mi abuelo iba manejando, cuidando el camino, vigilando de reojo al perro por si se movía o intentaba moverse hacia los pedales. Pero a los 15 minutos de camino, empezó a notar detalles incómodos. El olor dentro de la cabina cambió. Ya no olía al diésel o al café de termo que llevaba. Empezó a oler a rancio, a humedad de cueva, un olor acre que le calaba la nariz. Luego estuvo el comportamiento del animal. Dejó de quejarse. Mi abuelo me contó que la respiración del perro se volvió extrañamente pesada y rítmica. Demasiado profunda. Miró hacia abajo aprovechando la luz tenue del tablero. El bulto negro se estaba estirando. Las patas delanteras del animal estaban apoyadas contra la guantera, pero las articulaciones no se veían como las de un canino común. Eran demasiado largas. La lona que lo cubría se había caído un poco, dejando ver el lomo. El pelaje ya no parecía el de un perro corriente. Eran mechones gruesos y, en algunas partes, la piel se veía demasiado clara debajo del pelo, como una piel humana quemada por el sol. Mi abuelo sintió que se le erizaba la piel de los brazos. Sintió una tensión en el pecho que nunca antes había experimentado. Un miedo instintivo, ese que te avisa que estás cerca de un depredador. Intentó calmarse, pensando que era su imaginación por el cansancio de la noche. Se estiró para prender el radio AM, buscando alguna estación que le hiciera compañía. Pero lo único que salía de la bocina era estática. Una estática constante, pesada, que subía de volumen por sí sola. De la nada, el camión perdió potencia, el motor hizo un ruido sordo y se apagó por completo. Las luces del tablero y los faros delanteros murieron al mismo tiempo. El tráiler se fue deteniendo por pura inercia en la orilla de la carretera desierta. Mi abuelo se quedó helado, con las manos firmes en el volante, temblando. La cabina quedó sumida en una oscuridad total, iluminada apenas por la luz de la luna que se filtraba por el parabrisas. Fue en ese silencio absoluto cuando escuchó el crujido, un sonido de huesos acomodándose, como cuando alguien se estira después de estar mucho tiempo encogido. Miró de reojo hacia el suelo del copiloto. El bulto negro ya no estaba ahí. Se había movido, estaba parándose en dos patas, encorvándose para no golpear el techo de la cabina. Mi abuelo no pudo verle el rostro con claridad por la sombra, pero distinguió la silueta. Las extremidades eran largas, los hombros eran anchos y huesudos, y la cabeza era alargada, una mezcla grotesca entre el hocico de un animal y un cráneo humano de facciones afiladas. El aire dentro del camión se volvió tan denso que costaba respirar. Mi abuelo se pegó contra la puerta del chofer, agarrando el fierro de las llantas que llevaba a un lado de su asiento, con el corazón queriéndole salir del pecho. No podía moverse, el miedo lo tenía paralizado. La criatura no lo atacó, simplemente estiró una de sus extremidades superiores, una mano larga con uñas negras y gruesas, y empujó la manija de la puerta del copiloto. La puerta se abrió de golpe, dejando entrar el viento frío de la madrugada. Antes de bajarse, la silueta se detuvo a la mitad de la puerta. Giró la cabeza hacia donde estaba mi abuelo. El viejo me dijo que nunca olvidaría esos ojos. No brillaban como los de los animales con la luz. Eran dos cuencas oscuras, opacas pero con una inteligencia completamente humana y fría. La criatura abrió el hocico y con una voz profunda, rasposa que sonaba como si tuviera la garganta llena de tierra, pronunció 3 palabras con total claridad. Gracias por el viaje. La criatura saltó de la cabina y se perdió entre los matorrales del cerro. En cuanto tocó el suelo, el camión volvió a encender solo. Las luces prendieron de golpe. El radio volvió a sintonizar la estática y el motor recuperó su fuerza. Mi abuelo no se bajó a cerrar la puerta del copiloto. Aceleró como pudo y no paró hasta llegar a la gasolinera del siguiente pueblo. Cuando llegó, los despachadores lo vieron tan pálido y desencajado que le ofrecieron alcohol para el susto. Al revisar el camión, descubrieron que en el asiento del copiloto y en el suelo de la cabina no había sangre de animal. Lo que había dejado el pasajero eran manchas de un lodo negro y espeso que olía a azufre, junto con unos cuantos cabellos humanos largos y canosos atrapados entre la alfombra. Mi abuelo terminó de contarme esto,
Le dio un trago a su café ya frío y me dijo: hijo, en la carretera uno se encuentra con muchas cosas malas. Gente sin escrúpulos, accidentes feos, pero lo que ronda en los cerros de noche, eso no pertenece a este mundo. Si alguna vez manejas de noche y ves algo pidiendo ayuda en medio de la nada, acelera y no mires atrás.